Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Hoy hablaremos de algo que ha sorprendido a todos los seguidores del mundo del entretenimiento turco. Yağmur Yüksel confesó que ha comenzado una terapia relacionada con su historia junto a Bahar Baktas. Una declaración directa, sincera y cargada de emociones que ha generado un intenso debate en las redes sociales. Muchos se preguntan, ¿es este el primer paso hacia una reconciliación o el intento final de cerrar un ciclo que marcó sus vidas? Según fuentes cercanas, Yağmur habría decidido iniciar este proceso tras varias semanas de silencio mediático. La actriz, conocida por su discreción, habría buscado ayuda profesional para entender las emociones que aún le provoca su vínculo con Bahar. En una entrevista reciente, la propia Yağmur lo confirmó con palabras que conmovieron a sus seguidores: a veces no se trata de olvidar, sino de sanar lo que no pudimos decir. Estas palabras fueron interpretadas por muchos como una clara referencia a su relación con el actor. Bahar, por su parte, también ha reaccionado, aunque de una manera más reservada. En un evento reciente, un periodista le preguntó sobre las declaraciones de Yağmur, y su respuesta dejó a todos pensativos: si algo te marca, no lo olvidas. Aprendes a mirarlo con otros ojos. Tras esa frase, Bahar sonrió brevemente y evitó profundizar, lo que solo aumentó la curiosidad de sus fans. Personas cercanas a ambos aseguran que, aunque la comunicación entre ellos no es constante, nunca se cortó por completo. Un amigo en común reveló: hubo momentos en los que se apoyaron en silencio. Aunque no lo digan públicamente, el respeto y el cariño siguen presentes. Estas palabras despertaron la esperanza de quienes creen que su historia aún no ha terminado. Durante la entrevista, Yağmur también habló del proceso emocional que está viviendo. No es fácil enfrentarte a tus propias emociones frente a alguien que fue tan importante. Pero la terapia me está ayudando a entender que el amor no siempre termina, a veces solo cambia de forma, dijo con una serenidad que contrastaba con el temblor de su voz. La cámara captó ese instante, y muchos fans no pudieron evitar comentar: aún lo ama. En redes sociales, las reacciones no se hicieron esperar. Algunos apoyaron la decisión de la actriz y la elogiaron por su valentía al hablar abiertamente de su proceso. Otros, sin embargo, interpretaron sus palabras como una señal de debilidad. Pero lo cierto es que Yağmur ha logrado algo que pocos se atreven a hacer: mostrarse vulnerable frente al público y convertir su experiencia personal en un acto de inspiración. Un detalle que no pasó desapercibido fue que, en una de sus historias de Instagram, Yağmur compartió una imagen de una playa con la frase: el mar sana lo que el alma calla. Lo curioso es que Bahar publicó una fotografía similar apenas unas horas después, con la descripción: algunas heridas solo entienden el lenguaje del tiempo. Las coincidencias encendieron nuevamente los rumores sobre una posible reconexión emocional entre ambos. Los medios turcos no tardaron en analizar cada detalle. Programas de televisión dedicaron segmentos completos a debatir las publicaciones de ambos, intentando descifrar si se trataba de una simple coincidencia o de una conversación indirecta entre dos corazones que aún laten al mismo ritmo. Un reconocido periodista comentó: cuando dos personas comparten una historia tan intensa, incluso el silencio puede ser una forma de diálogo. Esa frase se volvió viral y resumió perfectamente lo que muchos sienten: que entre Yağmur y Bahar todavía existe algo no resuelto. Semanas después, una nueva aparición pública de Bahar volvió a avivar las llamas del rumor. El actor asistió a un evento benéfico y, al ser consultado nuevamente sobre Yağmur, respondió con una frase que dejó al público en completo silencio: a veces, sanar también es amar de otra manera. Sus palabras,
suaves pero firmes, fueron interpretadas como una señal de reconciliación emocional. Algunos presentes aseguran que, tras pronunciar esa frase, su mirada se perdió unos segundos, como si estuviera recordando algo, o a alguien, que aún lo conmovía profundamente. Por su parte, Yamur ha continuado compartiendo reflexiones sobre el crecimiento personal, sin mencionar directamente a Bar, pero dejando entrever que su proceso está vinculado a esa etapa de su vida. En una entrevista con una revista de bienestar emocional, expresó: "La gente cree que superar algo significa borrar el pasado, pero para mí, es aprender a mirar atrás sin dolor". Su madurez y honestidad generaron admiración, pero también nostalgia entre sus seguidores, que anhelan volver a verlos juntos, aunque sea en la pantalla. Lo más comentado de las últimas semanas fue que ambos habrían coincidido en un evento privado organizado por un amigo común. Según varios testigos, se saludaron con respeto, pero con una complicidad evidente. No hacía falta decir nada. Se notaba que aún hay cariño, comentó una fuente que estuvo presente. Esa sola afirmación bastó para que las redes se llenaran de esperanza. Hashtags como @Variamurreencuentro o @Segunda Oportunidad se convirtieron en tendencia en cuestión de horas. Una usuaria escribió en Twitter: "No importa cuánto tiempo pase, cuando algo es real, la vida siempre encuentra la manera de reunirlos". Esa frase fue compartida miles de veces y terminó siendo publicada en una historia de Yamur con un simple emoji de corazón roto. La respuesta de Bar no tardó en llegar, una imagen en blanco y negro con el texto: "Algunas historias no necesitan final, solo pausas". Desde entonces, los rumores de una reconciliación no han cesado. Incluso algunos allegados afirman que ambos han retomado el contacto de forma más constante y que la terapia de Yamur habría sido el punto de partida para un nuevo capítulo. Ella necesitaba entender lo que sentía, y él esperó en silencio, dijo un amigo cercano. No sé si volverán a estar juntos, pero está claro que su historia aún no ha terminado. Mientras tanto, los fans siguen atentos a cada movimiento, cada publicación, cada mirada. Para muchos, Yamur y Bar representan ese tipo de amor que no se apaga con el tiempo, sino que se transforma, se redefine y sobrevive incluso a la distancia. Y aunque ninguno de los dos ha confirmado nada oficialmente, el público percibe lo que las palabras no dicen, que entre ellos sigue existiendo una conexión imposible de ignorar. Al cierre de este capítulo, solo queda una pregunta en el aire: ¿será la terapia de Yamur el puente que los lleve a un reencuentro definitivo? ¿O, por el contrario, será el cierre más maduro de una historia que marcó sus vidas para siempre? ¿Y tú, crees que Yamur y Bar podrían reencontrarse en el amor? Cuéntanos en los comentarios qué opinas sobre esta historia que ha conmovido a toda Turquía. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita y dejar tu opinión. Nos vemos en el próximo video.